El día que firmaron los papeles, ella no estaba en la mesa. Eso fue lo primero que entendió mal todo el pueblo. No fue que la echaran de la empresa familiar con gritos ni escándalo. No hubo escena pública. No hubo humillación frente a vecinos. Fue algo más frío, más calculado. Sus propios hermanos decidieron reorganizar la administración de la finca después de la muerte de su madre, argumentando que necesitaban modernizar la estructura. Ella había trabajado allí toda su vida. Conocía cada ciclo de cultivo, cada contrato con proveedores, cada deuda antigua que aún estaba pendiente de pago. Pero no tenía título universitario en administración como el mayor. No tenía contactos financieros como el menor. Tenía experiencia. Y eso no parecía suficiente para ellos. Es solo un ajuste temporal, le dijeron una tarde, con tono casi amable. Necesitamos que todo pase por una nueva sociedad legal. Ella escuchó en silencio. No porque confiara. Porque analizaba. Desde que eran niños, entendió algo sobre sus hermanos, cuando usaban palabras suaves, estaban tomando decisiones duras. La nueva sociedad implicaba que la finca ya no estaría registrada como propiedad individual heredada, sino como entidad jurídica administrada por dos socios principales. No tres. ¿Y mi participación? Preguntó sin dramatizar. El mayor evitó su mirada. Tu experiencia seguirá siendo valiosa. Solo que ahora el control operativo estará centralizado. Centralizado. Palabra elegante para decir desplazado. Ella no reaccionó con rabia. No levantó la voz. No rompió nada. Solo pidió revisar los documentos antes de que se firmaran oficialmente. Ahí comenzó el error de ellos. Porque creyeron que la estaban sacando. Pero no entendieron que ella sabía leer más allá de las cláusulas visibles. El contrato de reorganización societaria tenía más de 40 páginas. La mayoría eran términos estándar sobre distribución de utilidades, administración de activos y toma de decisiones ejecutivas. El mayor estaba confiado. Siempre fue el que manejaba la parte legal con asesoramiento externo. El menor estaba apurado. Quería cerrar el acuerdo antes de que terminara el mes fiscal. Ella pidió una noche para revisarlo sola. En la casa principal el ambiente era extraño. Nadie gritaba. Nadie discutía. Pero la sensación de desplazamiento era clara. Sus hermanos ya hablaban de inversiones futuras como si ella fuera empleada externa. Pensaron que la estaban dejando fuera con elegancia. Lo que no sabían era que su madre, años antes de enfermar, le enseñó algo que ninguno de ellos valoró: nunca firmar nada sin revisar la letra pequeña 3 veces. Mientras leía el documento con calma, encontró algo que llamó su atención. Una cláusula aparentemente técnica sobre garantías cruzadas entre socios en caso de incumplimiento de metas financieras específicas. No estaba en negrita. No estaba destacada. Pero era decisiva. Si la nueva sociedad no alcanzaba ciertos objetivos de rendimiento dentro de los primeros 12 meses, el socio minoritario con participación histórica previa tendría derecho preferente de adquisición total de activos a valor preestablecido. Sus hermanos interpretaron esa cláusula como formalidad jurídica sin impacto real. Confiaban en que el modelo intensivo que planeaban implementar duplicaría rendimiento rápidamente. Ella, en cambio, conocía los riesgos reales del mercado agrícola regional. Sabía que los precios de insumos estaban inestables. Sabía que la temporada climática venía irregular. Sabía que el plan agresivo del menor dependía de créditos con tasas variables. Y sabía algo más. Las metas que establecieron eran optimistas. Demasiado optimistas. Si no las alcanzaban, la cláusula se activaría. Y el socio minoritario con participación histórica previa era ella. No como empleada. Como heredera directa del porcentaje original antes de la reorganización. Ahí entendió el error. No la estaban eliminando. La estaban exponiendo a una oportunidad que no sabían que existía. La mañana siguiente regresó a la mesa con los papeles organizados. Si esto es lo que quieren, firmemos, dijo con serenidad. El menor sonrió aliviado. El mayor solo asintió. Pensaron que habían ganado control total.
No sabían que habían firmado una condición que los obligaba a sostener crecimiento perfecto durante 12 meses consecutivos. 12 meses en un mercado inestable. 12 meses sin margen de error. 12 meses bajo metas que ellos mismos inflaron para demostrar superioridad. Ella firmó sin añadir comentarios. No porque confiara en el plan. Porque confiaba en los números. Y cuando alguien conoce los números reales mejor que quienes presumen control, el tiempo se convierte en aliado. Esa noche salió al límite sur de la finca, donde su madre solía caminar para revisar cultivos antes de cada cosecha importante. Recordó una frase que escuchó muchas veces. El orgullo hace que la gente firme cosas que no entiende. No celebró. No planeó venganza. Solo esperó. Pensaron que la traicionaron. Pero no sabían exactamente qué habían firmado. Y el primer mes estaba por comenzar. El primer mes comenzó con entusiasmo exagerado. Sus hermanos querían demostrar que la reorganización fue la decisión correcta. Contrataron asesores externos especializados en agricultura intensiva, firmaron acuerdos de suministro con distribuidores que prometían rendimientos récord y solicitaron líneas de crédito para acelerar inversión en tecnología. Todo parecía moderno, eficiente, ambicioso. Ella observaba. No como espectadora pasiva. Como analista silenciosa. La nueva sociedad estableció metas trimestrales claras, incremento del 30% en producción, reducción de costos operativos en 15% y expansión comercial hacia 2 nuevos mercados regionales antes del mes 6. Metas firmadas. Metas medibles. Metas que activaban la cláusula si no se cumplían. El menor era el más optimista. Con este modelo vamos a superar cualquier rendimiento anterior, decía en reuniones con tono seguro. El mayor asentía, confiado en la planificación financiera proyectada por los asesores. Ella no discutía en público. Solo hacía preguntas técnicas específicas que incomodaban. ¿Qué margen de variabilidad climática consideraron en la proyección? ¿El contrato de insumos incluye cláusula de ajuste por inflación? ¿El rendimiento proyectado está basado en suelo optimizado o promedio regional? Preguntas simples. Pero nadie tenía respuestas sólidas. Las primeras semanas parecían prometedoras. La inversión inicial generó impacto visual inmediato. Maquinaria nueva, fertilización intensiva, reestructuración de parcelas para maximizar rendimiento por hectárea. Los trabajadores comentaban que la finca nunca se vio tan moderna. Pero lo moderno no siempre es estable. En el segundo mes aparecieron los primeros ajustes inesperados. El precio de uno de los insumos clave subió un 12% debido a restricciones logísticas externas. El contrato firmado no incluía tope máximo de variación. La proyección financiera comenzó a comprimirse. Es temporal, dijo el menor. El mercado se estabiliza siempre. Ella revisó silenciosamente los gráficos históricos. No siempre. El tercer mes trajo un cambio climático irregular. Lluvias adelantadas en zonas donde el sistema intensivo requería drenaje específico aún no completamente implementado. Parte del fertilizante aplicado en exceso comenzó a perder eficiencia por saturación. No fue desastre. Fue desviación. Pequeña. Pero acumulativa. Y las metas no permitían desviaciones. En una reunión interna el mayor mostró preocupación por primera vez. El margen neto está por debajo de lo proyectado en un 7%. Se compensa en el siguiente ciclo, respondió el menor con firmeza casi defensiva. Ella tomó la palabra por primera vez sin rodeos. La cláusula no habla de compensación acumulativa. Habla de cumplimiento trimestral sostenido. El silencio fue inmediato. El mayor revisó el contrato. Eso no significa que... Ella no levantó la voz. Significa exactamente lo que dice. La tensión cambió de tono. Ya no era entusiasmo. Era presión. En el cuarto mes decidieron aumentar volumen para compensar desviación inicial. Más fertilizante, más inversión, más crédito. Era estrategia clásica, empujar más fuerte para recuperar números. Ella sabía que ese tipo de ajuste sin corregir estructura solo amplifica el riesgo.
Pero no intervino. Porque el contrato no le daba poder operativo. Le daba tiempo. Y el tiempo estaba trabajando. A mitad del quinto mes apareció un problema mayor. Uno de los nuevos mercados regionales retrasó pagos por reestructuración interna. El flujo de caja proyectado para cubrir cuotas de crédito comenzó a tensarse. Es cuestión de semanas, insistió el menor. Pero las cuotas no esperan. La tasa variable del crédito ajustó ligeramente al alza. Pequeño porcentaje. Gran impacto. El mayor empezó a revisar números con más frecuencia. Las reuniones se volvieron más largas y menos optimistas. Ella seguía asistiendo. Escuchando. Tomando notas. Pensaron que la habían dejado fuera para que no influyera. Pero al excluirla de decisiones impulsivas, también la protegieron del desgaste. El sexto mes cerró con rendimiento productivo aceptable pero margen financiero por debajo de la meta mínima establecida en la cláusula. No era colapso total. Pero era incumplimiento técnico. Y el contrato no hablaba de intención. Hablaba de resultado. El mayor lo sabía. El menor intentaba minimizarlo. Podemos renegociar términos internos, dijo una noche. Ella lo miró con calma. Los términos están firmados. Por primera vez la palabra firmados pesó más que cualquier argumento. No había traición emocional en su tono. Había inevitabilidad. Pensaron que la estaban desplazando con elegancia. No entendieron que al inflar metas para demostrar superioridad, construyeron su propia condición de riesgo. El séptimo mes apenas comenzaba. Y la presión ya no era teórica. Era contractual. Si crees que ahora intentarán corregir todo a tiempo, espera ver el error más grande que cometerán cuando intenten salvar lo que ya está matemáticamente desalineado. Porque el orgullo, cuando se siente amenazado, no retrocede. Acelera. Y eso puede activar la cláusula antes de que siquiera comprendan lo que significa. El séptimo mes no comenzó con estrategia. Comenzó con ansiedad. El incumplimiento técnico del segundo trimestre no activaba aún la cláusula de inmediato, pero dejaba una marca clara en el historial financiero. La meta exigía cumplimiento sostenido en los primeros 12 meses. Eso significaba que cualquier desviación acumulativa reducía margen de maniobra para los ciclos restantes. El menor reaccionó como muchos hacen cuando sienten que el control se escapa, acelerando. Tenemos que duplicar rendimiento en el próximo ciclo, dijo en una reunión cerrada. Si el margen estuvo 7% abajo, el siguiente debe estar 15 arriba. El mayor dudó. Eso implica mayor inversión. Implica mayor riesgo, corrigió ella con tono neutro. No lo dijo para provocar. Lo dijo porque era verdad. El modelo intensivo ya estaba operando al límite proyectado. Forzarlo más implicaba reducir tolerancia a error climático, elevar dependencia de insumos externos y tensionar aún más la línea de crédito. Pero el orgullo no opera con prudencia. Opera con reacción. Decidieron expandir cultivo de alta rentabilidad en una zona que tradicionalmente funcionaba mejor con rotación equilibrada. Técnicamente era posible. Estratégicamente era frágil. Ella observó los mapas con atención. Esa parcela tiene historial de saturación cuando se fuerza producción, comentó. El menor respondió con impaciencia. Eso era antes. ¿Ahora tenemos tecnología? La palabra ahora fue la clave. Creían que la modernización reemplazaba experiencia acumulada. El octavo mes trajo calor más intenso de lo previsto. El sistema de riego intensivo compensó inicialmente, pero elevó costos energéticos más allá de la proyección. El margen teórico comenzó a comprimirse incluso antes de la cosecha. El mayor empezó a perder seguridad en sus reuniones. Necesitamos revisar flujo real, no proyectado, dijo en voz baja una noche. Los números no mentían. El punto de equilibrio estaba más alto que el mercado permitía. Ella seguía sin interferir operativamente. La cláusula no le daba poder para intervenir mientras la sociedad estuviera activa. Pero cada decisión impulsiva cortaba el camino hacia el incumplimiento formal. Pensaron que la habían dejado fuera para evitar su exceso de cautela. No entendieron que la cautela no es miedo. Es previsión.
El noveno mes trajo el golpe que nadie quería ver. Uno de los grandes compradores anunció ajuste en volúmenes debido a saturación temporal del mercado. No canceló contrato. ¿Lo redujo? Ese pequeño ajuste desbalanceó la proyección completa del trimestre. El menor intentó compensar ofreciendo descuentos agresivos a nuevos compradores. Eso redujo aún más el margen. El mayor finalmente revisó la cláusula completa con asesor externo. Ahí comprendió el detalle que antes pasó desapercibido: el incumplimiento no requería pérdida total. Bastaba con no alcanzar el rendimiento financiero estipulado en 2 trimestres consecutivos dentro del primer año. Ya llevaban uno. El segundo estaba en riesgo. Esa noche la tensión en la casa principal fue distinta a cualquier discusión anterior. ¿Sabías esto desde el principio?, preguntó el menor mirándola con mezcla de sospecha y temor. Ella no apartó la mirada. Sabía lo que firmaron. No fue amenaza. Fue constatación. El mayor respiró profundo. Podemos renegociar metas con el banco. La cláusula no depende del banco, respondió ella con calma. Depende del resultado operativo. El 10º mes comenzó con presión visible en cada decisión. La cosecha proyectada era buena en volumen, pero el margen neto no alcanzaba el umbral necesario para compensar desviación previa. Los créditos acumulaban intereses variables que nadie anticipó con suficiente margen. El menor propuso algo más riesgoso aún: usar parte del capital de reserva para inflar resultados contables temporales y cumplir meta técnica mínima. El mayor lo miró en silencio. Ella habló antes de que la idea avanzara. Si alteran estructura financiera solo para cruzar el umbral, el siguiente trimestre será peor. Y entonces la cláusula no solo se activará. ¿Los dejará sin liquidez real? El silencio fue más pesado que cualquier discusión anterior. Por primera vez el menor no respondió de inmediato. La realidad era simple. El modelo estaba tensionado. Las metas eran optimistas. El mercado era volátil. Y el contrato no tenía emociones. Solo números. El mes 11 estaba por comenzar. Y si el siguiente cierre trimestral no superaba el umbral estipulado, la cláusula se activaría automáticamente. No necesitaba juicio. No necesitaba votación. Solo cálculo. Pensaron que la habían traicionado al desplazarla. Pero en realidad firmaron un compromiso que requería exactitud perfecta en un entorno imperfecto. Y la perfección, en agricultura y en negocios, es una ilusión. Si crees que aún pueden salvarlo con una última maniobra estratégica, espera ver el error final que cometerán cuando intenten evitar lo inevitable. Porque cuando el miedo reemplaza el análisis, la decisión casi siempre acelera el resultado que intentas evitar. Y el mes 12 ya está a la vuelta. El mes 11 comenzó sin margen emocional. Ya no había entusiasmo en las reuniones. Ya no hablaban de expansión ni de modernización agresiva. Hablaban de números con voz baja, como si el simple hecho de pronunciarlos pudiera empeorar la situación. El trimestre decisivo estaba en marcha y la meta mínima era clara: superar el umbral financiero que el contrato exigía para mantener la sociedad intacta. El problema no era el volumen de producción. El problema era el margen. Los costos acumulados durante los primeros meses, insumos con precio variable, intereses ajustados, expansión acelerada, habían elevado el punto de equilibrio más allá de lo que el mercado permitía absorber sin sacrificio adicional. El menor insistía en buscar una solución rápida. Podemos vender una parte del inventario futuro con descuento anticipado y registrar ingreso ahora. El mayor dudaba. Eso compromete el siguiente trimestre. Ella escuchaba. No intervenía con frecuencia, pero cuando lo hacía con precisión. La cláusula no evalúa facturación bruta. Evalúa rendimiento neto real. El menor apretó la mandíbula. ¿Y qué propones entonces? ¿Esperar a que se active? No había ironía en su respuesta. Propongo asumir la realidad antes de forzarla. La frase cayó pesada. Porque en el fondo sabían que el cálculo estaba en contra. El mes avanzó con tensión constante. La cosecha final fue sólida en volumen,
pero el precio de mercado bajó ligeramente debido a recuperación parcial de oferta regional. No fue caída dramática. Fue suficiente. El margen proyectado quedó por debajo del umbral exigido por la cláusula. No por mucho, pero por lo suficiente. El mayor revisó los números 3 veces. Luego 4. El menor pidió revisar nuevamente cada factura. El resultado no cambiaba. El segundo trimestre consecutivo no cumplía la meta estipulada. Y eso activaba la cláusula. La noche anterior al cierre formal nadie habló durante la cena. No había reproches abiertos. Solo comprensión silenciosa de que el orgullo inicial los llevó a firmar condiciones que no podían sostener en un entorno volátil. Ella no celebraba. No sonreía. No mostraba triunfo. Solo esperaba el procedimiento legal. Pensaron que la habían desplazado con inteligencia. Pero el contrato no era emocional. Era matemático. La mañana del cierre el abogado llegó sin expresión dramática. Traía consigo el documento original y el anexo de activación automática. Según los resultados financieros auditados, comenzó con tono profesional, la sociedad no alcanzó los objetivos mínimos establecidos en 2 trimestres consecutivos dentro del primer año. Por lo tanto, se activa la cláusula de adquisición preferente. El menor se levantó de inmediato. Podemos renegociar. El abogado negó con calma. La cláusula no contempla renegociación posterior al incumplimiento. El mayor cerró los ojos unos segundos. Sabía que era definitivo. La adquisición preferente implicaba que ella tenía derecho a comprar la totalidad de los activos societarios al valor preestablecido en el contrato, valor que fue calculado antes de la expansión agresiva y antes de que el crédito incrementara riesgo estructural. En términos simples, podía recuperar el control completo de la finca bajo condiciones financieramente favorables. El menor la miró con mezcla de incredulidad y frustración. ¿Esto era tu plan desde el principio? Ella sostuvo su mirada sin tensión. No fue mi plan. Fue el contrato que firmaron. El silencio fue absoluto. No había gritos. No había acusaciones. Solo realidad. Durante meses creyeron que tenían control total. Que la habían dejado fuera con elegancia y eficiencia. No imaginaron que la ambición por demostrar superioridad los llevaría a aceptar metas que parecían alcanzables en papel, pero frágiles en ejecución. El mayor habló finalmente. Si decides activar la adquisición, ¿qué pasará con nosotros? La pregunta no era jurídica. Era humana. Ella respiró despacio. Eso depende de ustedes. Porque la cláusula le daba poder. Pero no le obligaba a usarlo con dureza. Podía asumir control total y dejar a sus hermanos fuera, tal como ellos hicieron con ella. O podía redefinir estructura bajo liderazgo distinto. La decisión ahora era suya. El contrato ya había hablado. Y el mes 12 cerró exactamente como la cláusula anticipó. Pensaron que la habían traicionado. Pero no sabían que al firmar ese papel estaban apostando contra la realidad del mercado. Y la realidad siempre cobra. La pregunta ahora no es si puede tomar el control. La pregunta es cómo lo hará. Y esa decisión cambiará todo. El abogado dejó los documentos sobre la mesa y salió sin dramatismo. Para él era un procedimiento. Para ellos era un punto de quiebre. La cláusula estaba activada. Eso significaba que ella tenía derecho preferente de adquisición total de la sociedad bajo el valor estipulado antes de la expansión acelerada. Un valor calculado cuando el riesgo era bajo y la estructura aún estable. En términos reales, podía recuperar la finca completa por menos de lo que ahora valía en activos físicos, aunque financieramente estuviera tensionada. El menor caminaba de un lado a otro. Esto es absurdo. Podemos buscar financiamiento externo para cubrir el déficit y revertirlo. El mayor no hablaba. Miraba los números una y otra vez como si estuvieran equivocados. No lo estaban. Ella permanecía sentada. No disfrutaba el momento. Tampoco lo evitaba. Pensaron que la habían dejado fuera porque no confiaban en su capacidad. Ahora el contrato la colocaba exactamente donde siempre estuvo, en posición de decisión.
El menor finalmente se detuvo frente a ella. ¿Vas a tomar todo? La pregunta no era agresiva. Era vulnerable. Ella sostuvo su mirada con firmeza tranquila. El contrato me da ese derecho. El silencio volvió a ocupar la sala. La verdadera tensión no era financiera. Era simbólica. Si activaba la adquisición total y los dejaba fuera, repetiría exactamente el gesto que ellos hicieron meses atrás. Tendría control absoluto. Podría reorganizar todo sin oposición. Pero el liderazgo no se prueba cuando tienes ventaja. Se prueba cuando decides qué hacer con ella. Esa noche caminó sola por la finca. No hacia la oficina. Hacia el límite donde su madre solía detenerse antes de cada decisión importante. Recordó el día que firmaron la reorganización societaria. Recordó sus miradas seguras. Recordó la sensación de desplazamiento silencioso. No sintió rabia. Sintió claridad. El error de ellos no fue traicionarla. Fue subestimar el riesgo que asumían al intentar demostrar superioridad. El contrato no fue trampa. Fue espejo. Volvió a la casa principal antes de la medianoche. Sus hermanos seguían allí, sentados en silencio. No discutían ya. Esperaban. Ella habló sin elevar la voz. Voy a activar la adquisición. El menor bajó la mirada. El mayor asintió apenas, como quien acepta una consecuencia inevitable. Pero ella continuó. Voy a asumir el control total de la sociedad. La tensión se hizo más densa. Y entonces dijo la frase que ninguno esperaba. Pero no voy a dejarlos fuera. Ambos levantaron la mirada. La estructura actual se disuelve. La finca vuelve a ser una sola entidad. Yo asumiré la dirección general. Ustedes seguirán dentro, pero bajo un modelo distinto. Las decisiones no se tomarán por impulso ni por orgullo. Se tomarán por análisis real. El menor frunció el ceño. ¿Y nuestra participación? Se ajustará según rendimiento y responsabilidad operativa. No por jerarquía heredada. No era castigo. Era reordenamiento. El mayor habló por primera vez con voz firme. ¿Podrías dejarnos fuera? Tienes derecho. Ella lo miró directamente. ¿Y repetir el mismo error? El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era tensión. Era comprensión tardía. Pensaron que la habían traicionado. Pero el contrato reveló algo más profundo. Ninguno estaba preparado para liderar sin equilibrio. La adquisición se formalizó días después. Legalmente, la finca volvió a estar bajo un solo mando. Financiera y estructuralmente más estable que la sociedad acelerada que crearon. Ella reorganizó de inmediato los créditos, renegoció tasas con base en nueva estructura consolidada y eliminó proyectos impulsivos que tensionaban margen innecesariamente. No hizo movimientos teatrales. Hizo ajustes precisos. El menor, acostumbrado a velocidad, tuvo que adaptarse a ritmo estratégico. El mayor, acostumbrado a control formal, tuvo que aceptar dirección técnica distinta. El equilibrio no fue instantáneo. Pero era real. Pensaron que la habían dejado fuera para proteger la finca. No entendieron que al inflar metas para demostrar superioridad, pusieron en riesgo todo lo que intentaban preservar. Ahora la finca era una sola nuevamente. Bajo liderazgo claro. Sin necesidad de exclusiones. Pero aún faltaba algo. Porque recuperar control es una cosa. Reconstruir confianza es otra. Y esa será la prueba más difícil de todas. La adquisición formalizó el cambio, pero no reparó lo que se quebró en silencio. Los documentos se firmaron en menos de una hora. La nueva estructura quedó registrada legalmente. Ella asumía la dirección general con control mayoritario absoluto. Sus hermanos permanecían dentro, pero ahora bajo un esquema de responsabilidad operativa definida y evaluación trimestral objetiva. En papel, todo estaba resuelto. En la casa principal, no. El menor evitaba mirarla durante las primeras semanas. Cumplía tareas, asistía a reuniones, pero con una mezcla de orgullo herido y frustración contenida. El mayor, más reflexivo,
Intentaba adaptarse al nuevo modelo con profesionalismo, pero la incomodidad era evidente. Pensaron que la habían traicionado al desplazarla. Luego pensaron que ya los traicionaría al recuperar control. Ninguno de los dos entendía aún que el verdadero conflicto nunca fue la propiedad. Fue la percepción. La finca comenzó a estabilizarse con rapidez bajo la nueva dirección. Ella eliminó proyectos innecesarios, renegoció contratos de insumos bajo volumen consolidado, ajustó ciclos de producción para recuperar margen real en lugar de perseguir metas infladas. En 3 meses la estructura financiera dejó de estar en riesgo. Los números comenzaron a mostrar recuperación sólida. Pero la distancia emocional persistía. Una tarde convocó reunión sin agenda financiera. Sin gráficos. Sin proyecciones. Solo ellos tres. Necesitamos hablar sin números, dijo con tono firme pero sereno. El menor cruzó los brazos. ¿Hablar de qué? Ella no respondió de inmediato. De por qué firmaron sin analizar la cláusula completa. El silencio cayó pesado. No era reproche. Era búsqueda de verdad. El mayor habló primero. Queríamos demostrar que podíamos manejarlo sin depender de ti. No fue ataque. Fue confesión. El menor añadió con voz más baja. Sentimos que siempre eras la favorita de mamá cuando se trataba de decisiones importantes. La frase quedó flotando. Por primera vez el conflicto mostró raíz real. No fue solo ambición. Fue comparación acumulada desde la infancia. Ella los miró con calma. Mamá no elegía favoritos. Elegía quien estaba dispuesto a escucharla. La frase no buscaba herir. Buscaba aclarar. Durante años ella acompañó a su madre en decisiones técnicas porque quería aprender. No porque quisiera desplazar a nadie. Sus hermanos lo interpretaron distinto. Y cuando llegó la reorganización societaria, vieron oportunidad de equilibrar lo que creían que fue favoritismo. El contrato no fue trampa. Fue consecuencia de decisiones tomadas desde emoción, no desde análisis. El menor bajó la mirada. Nunca pensamos que la cláusula se activaría. Ella respondió con honestidad directa. Nunca pensaron que el mercado puede ser más fuerte que el orgullo. El silencio esta vez no fue defensivo. Fue comprensión. La conversación no resolvió todo en una noche. Pero abrió algo que los números no podían arreglar, transparencia. En las semanas siguientes comenzaron a trabajar bajo dinámica diferente. El menor asumió área comercial con evaluación realista y dejó de perseguir crecimiento acelerado sin respaldo estructural. El mayor fortaleció control financiero bajo supervisión conjunta y aprendió a incluir variables de riesgo que antes descartaba por exceso de confianza. Ella no imponía. Coordinaba. Pensaron que la habían dejado fuera porque era demasiado cautelosa. No entendieron que la cautela no limita crecimiento. Lo protege. Un día, mientras revisaban indicadores consolidados, el mayor habló con voz más firme que en meses anteriores. No fue la cláusula lo que nos derrotó. Fue nuestra necesidad de demostrar algo. Ella sintió. La cláusula solo reflejó lo que ya estaba en la estructura. La finca comenzó a recuperar no solo estabilidad financiera, sino cohesión operativa. Las decisiones ya no se tomaban para ganar discusiones internas. Se tomaban para sostener el proyecto común. Pero aún quedaba una prueba más profunda. Porque reconstruir estructura es posible. Reconstruir confianza toma más tiempo. Y el verdadero liderazgo no se mide en contratos ni en márgenes. Se mide cuando decide si el pasado define el futuro, o lo transforma. Y esa prueba está más cerca de lo que creen. Cuando parecía que la estructura interna finalmente se estaba estabilizando, apareció una propuesta que podía cambiar todo otra vez. No llegó como amenaza. Llegó como oportunidad. Un agroindustrial de gran tamaño contactó a la finca con una oferta que pocas propiedades rurales en la región habían recibido: contrato exclusivo de suministro por 5 años, adelanto de capital suficiente para modernizar maquinaria, ampliar infraestructura y asegurar flujo financiero estable durante varios ciclos productivos. Era el tipo de propuesta que transforma negocios familiares en operaciones de escala mayor.
El menor fue el primero en entusiasmarse. Esto es lo que siempre buscamos, dijo con energía renovada. Estabilidad grande, crecimiento real, respaldo fuerte. El mayor, más medido después de lo ocurrido con la cláusula anterior, pidió revisar cada detalle antes de tomar posición. Ella leyó el contrato completo sin comentar durante varios minutos. La oferta era atractiva en superficie. Garantía de compra mínima anual, precio base competitivo, acceso a tecnología agrícola avanzada y financiamiento preferencial. Pero había una condición central que cambiaba completamente el equilibrio. Exclusividad total. Eso significaba que durante 5 años no podrían vender producción a ningún otro comprador fuera de esa empresa. En apariencia era seguridad. En estructura era dependencia. No es solo un contrato, dijo finalmente cerrando el documento con calma. Es un ancla. El menor frunció el ceño. Es estabilidad. Es dependencia estructural, respondió ella sin elevar la voz. La discusión comenzó ahí. El menor veía crecimiento inmediato y respaldo financiero fuerte. El mayor veía una oportunidad de consolidar la recuperación. Ella veía vulnerabilidad a mediano plazo. Pensaron que el conflicto interno había terminado cuando ella activó la cláusula y reorganizó todo. Pero el verdadero liderazgo se prueba cuando aparece la tentación. Si rechazamos esto, otra finca lo aceptará, argumentó el menor. Si lo aceptamos, dejamos de decidir nuestro propio ritmo, respondió ella. La tensión ya no era emocional como antes. Era estratégica. Ella pidió una semana para evaluar escenarios completos antes de tomar decisión. Durante esos días analizó cláusulas secundarias que ninguno de los dos había leído con atención. Descubrió algo que confirmaba su intuición: si la agroindustrial enfrentaba dificultades regulatorias o reducción de demanda internacional, podía ajustar volúmenes de compra unilateralmente dentro de ciertos márgenes sin romper contrato. Eso significaba que la finca asumiría costos estructurales diseñados para volumen alto, pero podría quedar con ingresos reducidos en caso de ajuste externo. No era una trampa evidente. Era una vulnerabilidad calculada. En la reunión final expuso simulaciones financieras claras. Si el volumen baja 15% en el tercer año, entramos en margen negativo sin posibilidad de buscar nuevos compradores por exclusividad. El menor guardó silencio más tiempo del habitual. El mayor hizo la pregunta que importaba. ¿Cuál es la alternativa real? Negociar sin exclusividad. Si no aceptan, rechazamos. Era postura firme. Arriesgada. Pero coherente. La agroindustrial respondió en menos de 48 horas, exclusividad era condición no negociable. La decisión debía tomarse esa misma semana. El menor miró a su hermano mayor primero. Luego la miró a ella. Esta vez no había resistencia. Confío en tu criterio, dijo con voz seria. Fue la primera vez que lo dijo sin tensión. Ella rechazó la propuesta. Sin dramatismo. Sin anuncio público. Simplemente no firmó. 3 semanas después, la noticia comenzó a circular en la región: la misma agroindustrial enfrentaba revisión regulatoria por incumplimientos en contratos firmados con otra finca que sí aceptó la exclusividad. El ajuste de volúmenes afectó seriamente la estabilidad de esa propiedad. Si hubieran firmado, estarían atrapados. El silencio en la casa principal aquella noche fue diferente a cualquier otro anterior. No era tensión. Era comprensión profunda. Pensaron que su cautela era freno. Luego pensaron que era estrategia fría. Ahora entendían que era visión de largo plazo. El liderazgo no se demuestra evitando todo riesgo. Se demuestra eligiendo cuál riesgo asumir. Y esta vez eligieron juntos. La confianza no estaba completamente restaurada aún. Pero había superado una prueba real. Sin cláusulas ocultas. Sin condiciones contractuales de respaldo. Solo decisión compartida. Sin embargo, todavía quedaba algo que nunca se habló directamente. Algo más antiguo que el contrato. Más profundo que la reorganización. Y si no lo enfrentaban, podría resurgir cuando menos lo esperaran. Porque algunas rivalidades no nacen en los negocios.
nacen en la infancia. Y ese recuerdo aún no ha sido confrontado. El verdadero conflicto nunca comenzó con la sociedad ni con la cláusula. Comenzó mucho antes. Comenzó cuando eran niños y el trabajo en la finca no era solo responsabilidad, sino identidad. Su padre siempre fue exigente, pero distante. Su madre, en cambio, enseñaba desde la cercanía. Ella pasaba más tiempo con su madre recorriendo parcelas, aprendiendo cómo leer el suelo con solo tocarlo, entendiendo cuándo sembrar y cuándo esperar. No era favoritismo. Era afinidad natural. Le gustaba escuchar. Le gustaba observar. Sus hermanos lo veían diferente. Para ellos, cada vez que su madre le pedía opinión sobre una decisión técnica, era señal de preferencia. Cada vez que la llevaba al campo antes del amanecer, lo interpretaban como exclusión. Nunca hablaron de eso. Solo lo acumularon. Cuando crecieron, esa percepción se convirtió en competencia silenciosa. El mayor eligió formarse en administración porque quería demostrar que la experiencia práctica no era suficiente sin conocimiento formal. El menor se enfocó en contactos comerciales porque quería mostrar que las relaciones externas eran más valiosas que la tradición interna. Ella no compitió. Aprendió. Y esa diferencia fue mal interpretada durante años. La reorganización societaria no nació solo del deseo de modernizar. Nació de la necesidad de equilibrar una balanza que ellos creían inclinada desde la infancia. Cuando firmaron aquel contrato inflado de metas optimistas, no buscaban solo crecimiento. Buscaban validación. Y cuando la cláusula se activó, no sintieron únicamente pérdida financiera. Sintieron confirmación de una inseguridad antigua. Esa verdad salió a la superficie una noche en que el menor, después de varias semanas de trabajo conjunto más estable, habló sin filtros. Siempre sentí que tú ya eras la elegida, dijo mirando el suelo. Ella no respondió de inmediato. ¿Elegida para qué?, preguntó finalmente. Para quedarte con todo. El mayor intervino con voz más contenida. Papá nunca lo dijo, pero todos lo sentíamos. El silencio fue largo. Ella respiró profundo antes de hablar. Nunca quise quedarme con nada que no pudiera sostener. No era defensa. Era verdad. ¿Su madre le enseñó a observar antes de decidir? ¿Su padre le enseñó a no firmar sin entender? Eso no la convertía en favorita. La convertía en preparada. Pero nadie explicó eso cuando eran niños. Y las interpretaciones infantiles, cuando no se corrigen, se convierten en decisiones adultas. Pensaron que la traicionaban cuando la desplazaron. En realidad estaban reaccionando a una historia que nunca confrontaron. La conversación esa noche fue distinta a todas las anteriores. No giró en torno a contratos ni cifras. Giró en torno a recuerdos. El mayor admitió que siempre sintió que necesitaba demostrar que su formación académica era superior al aprendizaje práctico. El menor reconoció que muchas de sus decisiones impulsivas nacían del deseo de probar que podía generar crecimiento más rápido que ella. Ella escuchó. Sin reproche. Nunca se trató de quién era mejor, dijo finalmente. Se trataba de quién estaba dispuesto a esperar el momento correcto. Esa frase cambió algo. Porque el contrato que firmaron meses atrás no fue error aislado. Fue consecuencia de querer demostrar algo demasiado rápido. La finca no estuvo en riesgo por falta de capacidad. Estuvo en riesgo por competencia interna. Y ahora que eso estaba sobre la mesa, el conflicto real podía empezar a cerrarse. No con abrazos dramáticos. Con claridad. Pensaron que la traición fue financiera. Pero fue emocional. Y el contrato solo reveló lo que ya existía. Esa noche, por primera vez desde la reorganización inicial, no hubo distancia al terminar la conversación. No hubo silencios incómodos. No hubo miradas evitadas. Hubo algo más importante. Entendimiento. Pero todavía faltaba un último paso. Porque reconocer el pasado no garantiza que el futuro sea estable. La verdadera prueba ahora no será un contrato ni una oferta externa. Será cuando enfrenten una decisión donde no haya cláusula que los proteja. Solo confianza. Y esa decisión está más cerca de lo que creen.
La decisión no llegó como crisis ni como amenaza externa. Llegó como oportunidad silenciosa. Un banco regional ofreció refinanciación total de la deuda anterior bajo condiciones mucho más favorables debido a la nueva estabilidad demostrada por la finca. Tasas fijas más bajas, plazos extendidos y acceso a línea de crédito adicional para expansión futura. Era una señal clara de recuperación. Pero también era una prueba. El banco exigía algo a cambio, garantía solidaria firmada por todos los socios operativos. No solo por ella como directora general. Eso significaba que si algo fallaba en el futuro, la responsabilidad recaía sobre los tres. Sin cláusulas ocultas. Sin mecanismos de rescate preferente. Confianza compartida. El menor fue el primero en reaccionar. Después de lo que pasó con la cláusula anterior, ¿vamos a firmar algo así? El mayor miró el documento con atención. Esta vez no hay metas infladas ni condiciones ambiguas. Solo responsabilidad compartida. Ella permaneció en silencio durante varios minutos. Pensaron que la traicionaron cuando firmaron sin entender. Pensaron que ya los desplazaría cuando activó la cláusula. Ahora la pregunta era distinta. ¿Podían firmar algo juntos sin miedo? El menor rompió el silencio. Si firmamos, confiamos completamente en que nadie va a tomar ventaja si algo sale mal. La frase no era técnica. Era emocional. Ella levantó la mirada. La diferencia es que esta vez sabemos exactamente qué estamos firmando. No había ambición exagerada. No había metas irreales. Solo crecimiento orgánico con respaldo estructural. Pero la memoria del error anterior todavía pesaba. El mayor habló con firmeza tranquila. La primera vez firmamos para demostrar algo. Esta vez firmamos para sostener algo. La frase cambió la energía de la sala. No era una apuesta agresiva. Era una decisión consciente. Ella tomó el documento, revisó cada cláusula una vez más, y lo colocó sobre la mesa. Si vamos a hacerlo, lo hacemos sin competir entre nosotros. El menor asintió lentamente. Sin intentar probar nada. El mayor añadió. Solo para proteger lo que construimos. Firmaron. Los tres. No por ambición. No por impulso. Por equilibrio. El acto de firmar esta vez no generó tensión. Generó alivio. Porque la diferencia no estaba en el documento. Estaba en la intención. Pensaron que la traición fue el contrato que casi destruye todo. Pero en realidad fue la falta de conversación antes de firmarlo. ¿Ahora firmaban desde claridad? El banco aprobó la refinanciación en menos de 2 semanas. La finca consolidó estabilidad financiera, eliminó tasas variables y aseguró margen operativo cómodo para los siguientes ciclos. La estructura ya no dependía de metas infladas. Dependía de coherencia. Una tarde, mientras revisaban los nuevos cronogramas de pago, el menor habló con una calma que no tenía al inicio de la historia. Tal vez necesitábamos perder el control para aprender a compartirlo. Ella no respondió con discurso. Solo sonrió levemente. Porque entendía algo que ahora los tres veían con claridad. La traición no fue el papel que firmaron. Fue la inseguridad que no hablaron. El contrato no los puso en riesgo. Su necesidad de demostrar superioridad sí. Ahora la finca no solo estaba más fuerte financieramente. Estaba más alineada internamente. Pero aún quedaba el cierre real. No financiero. No legal. Personal. Porque toda historia de poder necesita un momento donde el pasado deja de doler. Y ese momento está por llegar. Habían pasado meses desde la activación de la cláusula y la reorganización definitiva. La finca estaba estable. Las deudas refinanciadas. La producción equilibrada. La confianza reconstruida paso a paso. Pero había una escena que seguía intacta en la memoria de los tres. La mesa. El día en que firmaron la reorganización inicial y la dejaron fuera. No lo hablaban directamente, pero estaba ahí. Como una fotografía que nadie quería volver a mirar. Una tarde, sin previo aviso, ella entró a la sala principal y colocó sobre la mesa una copia del primer contrato que firmaron meses atrás.
El mismo que activó la cláusula. El mismo que casi rompe todo. Sus hermanos levantaron la mirada. ¿Por qué ahora?, preguntó el menor. Ella no respondió de inmediato. Solo deslizó el documento hacia el centro. Porque nunca hablamos de ese día como corresponde. El mayor respiró profundo. No era acusación. Era cierre pendiente. Ella se sentó en el mismo lugar donde estuvo aquella vez. Recordó perfectamente la sensación de exclusión silenciosa, las palabras elegantes que disfrazaban desplazamiento, la seguridad con la que ellos creían tener el control total. Ese día no me dolió el contrato, dijo finalmente. Me dolió que decidieran sin preguntarme nada. El silencio fue pesado, pero no defensivo. El mayor habló primero. Creímos que si te incluíamos, ibas a frenar el plan. Ella lo miró con calma. No querían equilibrio. Querían demostrar que podían solos. El menor bajó la mirada. Sí. No hubo discusión. Hubo aceptación. La verdad era más simple de lo que parecía, no fue ambición desmedida ni maldad calculada. Fue orgullo mal gestionado y competencia acumulada desde la infancia. Ella tomó el contrato y señaló la cláusula que activó todo. Esto no fue trampa. Siempre estuvo aquí. El mayor asintió lentamente. No la leímos con atención porque estábamos convencidos de que íbamos a cumplir las metas. Y estaban convencidos porque querían probar algo, respondió ella. El menor levantó la vista. Que no dependíamos de ti. La frase quedó flotando. Ella sostuvo su mirada sin dureza. Nunca se trató de dependencia. Se trató de responsabilidad. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No era tensión. Era liberación. Durante meses reconstruyeron estructura, renegociaron contratos, estabilizaron la finca. Pero esta conversación era la que realmente cerraba el ciclo. El mayor habló con una sinceridad que nunca antes mostró. El día que firmamos creí que estaba tomando el control. En realidad estaba reaccionando al miedo de no estar a tu nivel. Ella no respondió con superioridad. Yo también cometí un error. Ambos la miraron sorprendidos. ¿Cuál? Creí que el tiempo demostraría todo sin necesidad de hablarlo. La frase cambió la perspectiva. La traición no fue solo firmar sin leer. Fue no hablar lo que cada uno sentía. Pensaron que la habían traicionado. Luego pensaron que ya los traicionaría al activar la cláusula. Pero la verdadera fractura fue el silencio. Esa tarde rompieron el contrato original en 3 partes iguales. No como gesto teatral. Como símbolo práctico de que ese capítulo estaba cerrado. La finca ya no estaba gobernada por competencia. Estaba gobernada por claridad. Y por primera vez desde el inicio de la historia, no quedaban frases sin decir. Sin embargo, aún faltaba el último paso. No era un documento. No era una decisión financiera. Era algo más profundo. Porque cuando una historia gira en torno a traición, el verdadero cierre no ocurre cuando recuperas el control. Ocurre cuando dejas de necesitar revancha. Y ese momento está por llegar. Después de romper el contrato original, el ambiente cambió de una forma que no se podía medir con números. No fue euforia. No fue celebración. Fue algo más silencioso, alivio. La finca ya no estaba sostenida por tensión acumulada. Las decisiones ya no llevaban sombra del pasado. Y, por primera vez desde aquella reorganización inicial, podían mirarse sin cargar una escena no resuelta. Pero el verdadero cierre no ocurrió en la mesa. Ocurrió días después, al amanecer. Ella salió temprano hacia el campo, como lo hacía cuando necesitaba pensar sin interrupciones. El aire estaba frío y la tierra húmeda por el riego nocturno. Caminó hasta el punto más alto de la finca, donde se podía ver toda la extensión. Ese lugar siempre tuvo algo simbólico para ella. Desde allí se veía lo que estaba en crecimiento y lo que aún necesitaba trabajo. El mayor apareció unos minutos después. No dijo nada al principio. Solo se quedó de pie a su lado mirando el horizonte. Nunca te lo dije, comenzó finalmente, pero el día que firmamos aquel contrato,
no dormí tranquilo. Ella lo escuchó sin interrumpir. No por la cláusula, continuó él, sino porque sabía que estaba actuando desde orgullo. El silencio no era incómodo. Era honesto. Yo tampoco dormí tranquila ese día, respondió ella. Él giró levemente la cabeza. ¿Por qué? Porque sabía que el contrato iba a activarse si seguían ese ritmo. Y aún así no intenté detenerlos. La confesión fue inesperada. ¿Lo sabías? Sabía que las metas eran frágiles. No sabía exactamente cuándo fallarían, pero sabía que el margen era mínimo. El mayor bajó la mirada. Entonces nos dejaste caer. Ella negó suavemente. No. ¿Los dejé decidir? La diferencia era importante. Durante años creyeron que liderazgo significaba imponer dirección. Pero esa experiencia les enseñó algo distinto. Aprender a través de consecuencia también es parte del proceso. El menor se unió a ellos minutos después. Caminó sin la energía impulsiva que lo caracterizaba antes. Pensé mucho en todo esto, dijo sin rodeos. Si la cláusula no existiera, probablemente hoy estaríamos endeudados hasta el límite. Ella sintió. La cláusula no fue trampa. Fue red de seguridad. El menor soltó una risa leve, casi incrédula. Irónico. Intentamos demostrar independencia y terminamos dependiendo de una condición que no entendíamos. El mayor añadió con serenidad. Y ahora que entendemos, ya no queremos demostrar nada. Esa frase marcó el verdadero cambio. Durante meses compitieron por control. Luego compitieron contra el contrato. Después contra el mercado. Finalmente entendieron que la competencia interna era el problema central. Ella respiró profundamente y habló con claridad final. Nunca quise ganar contra ustedes. Quise que la finca no se rompiera. No había resentimiento en su voz. Había convicción. El menor miró hacia el campo y dijo algo que ninguno había expresado antes. La traición no fue firmar sin leer. Fue no confiar en que podíamos construir juntos sin probar quién era más capaz. El silencio que siguió fue definitivo. Ya no quedaban frases pendientes. Ya no quedaban reproches ocultos. La finca había sobrevivido a una reorganización fallida, a una cláusula activada, a decisiones impulsivas y a inseguridades acumuladas desde la infancia. Pero lo más importante era otra cosa. Habían aprendido. No sobre contratos. Sobre liderazgo. Sobre orgullo. Sobre confianza. Pensaron que la habían traicionado cuando la dejaron fuera. Luego pensaron que ya los traicionaría cuando tomó el control. Ahora entendían que el contrato no fue enemigo. Fue maestro. Y la historia aún no termina. Porque toda reconciliación verdadera necesita una última decisión. No sobre dinero. No sobre propiedad. Sobre legado. Y esa decisión definirá si esta historia es solo una lección aprendida o un modelo para el futuro. El verdadero cierre no llegó con un contrato nuevo ni con un balance positivo. Llegó meses después, cuando la finca volvió a operar sin tensión interna, cuando las decisiones dejaron de sentirse como competencia y comenzaron a sentirse como construcción conjunta. Una tarde, mientras revisaban proyecciones para el siguiente año, el mayor hizo una propuesta inesperada. Deberíamos modificar la estructura legal otra vez. El menor levantó la mirada, sorprendido. Ella no reaccionó de inmediato. ¿Modificar cómo? Preguntó con calma. El mayor apoyó los documentos sobre la mesa. No para desplazar a nadie. Para asegurar que ninguna decisión importante pueda tomarse sin consenso técnico real. No quiero que el futuro dependa de orgullo ni de inseguridad otra vez. El silencio fue distinto esta vez. No había tensión. Había intención. El menor añadió. Aprendimos la lección demasiado caro como para repetirla. Ella observó los papeles con atención. No eran cláusulas agresivas. No eran metas infladas. Eran límites claros a decisiones impulsivas. Protocolos de análisis previo obligatorios. Reglas que impedían reorganizaciones unilaterales sin revisión completa. No eran cadenas.
Eran equilibrio. Pensaron que la traicionaron cuando firmaron aquel contrato inicial. Pero la verdadera traición habría sido no aprender nada después. Aceptó la modificación. No porque necesitara control absoluto, sino porque ahora el control era compartido con responsabilidad real. Esa noche caminaron los tres por el campo como no lo hacían desde la adolescencia. Sin discutir cifras. Sin planear estrategias. Solo observando el resultado de todo lo que había pasado. El menor rompió el silencio. Si no hubiéramos firmado aquella cláusula, nunca habríamos entendido esto. El mayor asintió. El contrato casi nos divide. Pero también nos obligó a mirarnos de frente. Ella los miró a ambos. La traición no fue el papel. Fue el miedo. Ninguno discutió. Porque era verdad. Miedo a no ser suficiente. Miedo a quedar atrás. Miedo a no tener reconocimiento. Ese miedo los llevó a firmar algo que no entendían completamente. Y ese mismo contrato les enseñó que el liderazgo no se demuestra excluyendo. Se demuestra sosteniendo. La finca ya no era solo tierra productiva. Era una estructura más consciente. Las decisiones ya no se tomaban para ganar poder interno. Se tomaban para proteger legado. Antes, cada uno quería demostrar que podía hacerlo solo. Ahora entendían algo más importante. El verdadero poder no es controlar todo. Es saber cuándo compartirlo. Meses después, cuando alguien de la región preguntó cómo lograron estabilizar la finca después de una reorganización tan conflictiva, el mayor respondió algo simple. Aprendimos a leer antes de firmar. Pero la verdad era más profunda. Aprendieron a hablar antes de competir. Aprendieron a escuchar antes de reaccionar. Pensaron que la habían traicionado. Pero no sabían lo que firmaron. Firmaron una lección. Y esa lección los obligó a convertirse en algo mejor de lo que eran. Ahora te pregunto algo. Si mañana alguien toma una decisión que parece dejarte fuera, ¿vas a reaccionar desde el orgullo? ¿O vas a leer con calma lo que realmente está pasando? A veces la mayor traición no viene de los demás. Viene del miedo que no enfrentamos. Y cuando lo enfrentas, el contrato deja de ser amenaza. Y se convierte en oportunidad. Te leo en los comentarios.